Yo tengo que comenzar a grabar. Qué cosa tan tenaz. Ya, ahora sí. Entonces, eh, hablábamos de que la sociedad colectiva tiene entre sus características más importantes la confianza entre los socios. Y yo les comentaba que en un momento determinado vamos a eh, mirar por qué razón debe haber confianza entre los socios. La administración de la sociedad puede recaer en los propios socios e incluso delegarla en terceros. La ley no fija un mínimo ni un máximo del capital a aportar en el momento de su constitución. O sea, uno la puede crear con el capital que en ese momento considere necesario para comenzar la sociedad. Hay que destacar que la razón social se forma con el nombre de uno de los socios, seguido de las expresiones y compañía, hermanos o hijos. Entonces ahí vemos por allá, por ejemplo, Peláez Hermanos, ¿cierto? Que es una de las empresas más reconocidas, por ejemplo, en Bogotá, desde prácticamente, yo la conozco desde muy pequeño, se ha mantenido, es una de las pocas compañías en Colombia que no ha sufrido la situación de la globalización. Ellos se dedican a, entre otras cosas, a la parte de las automotriz, ¿cierto? O compañía o hijos. Entonces, esas son las empresas colectivas. Yo quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué razón en la sociedad colectiva, de acuerdo con lo que está escrito acá, se requiere que haya confianza de los socios? ¿Cuál es la razón que lleva a que esto sea casi que un requerimiento, casi que una obligación en las sociedades colectivas? ¿Quién me quiere comentar eso? Pues yo creería que es por el hecho de que la empresa estará únicamente a nombre de uno de los socios. Entonces el otro pues tendrá que confiar plenamente en su socio para poder prácticamente dar la empresa completamente en sus manos. Mm, en parte sí Porque y en parte no. el Eh, representante legal, digamos, tiene todas las facultades para, pues, para hacer negocios y comprometer el capital de la empresa. Entre todas las compañías, todas, absolutamente todas las que vamos a ver, el representante legal siempre tiene esa función. O sea, no solo de la colectiva, sino que la ley obliga a nombrar un representante legal. Pero esa no es la razón fundamental. Ahí está escrito, ¿cierto? Entonces ustedes pueden deducir por qué razón tiene que existir confianza entre los socios. ¿Quién más me quiere contar por qué sucede esa situación? Porque se va a constituir mediante escritura y sería como el propietario de la empresa, el que esté a la cabeza. No, porque es colectiva. Es una sociedad donde todos los socios tienen el mismo poder dentro de la organización, independientemente de que haya uno que tenga una mayor cantidad de capital invertido. Pero igual, todos tienen casi que la misma autoridad y tienen la misma posibilidad de dirigir a la empresa. Por eso cualquiera puede dirigirla, cualquiera de los socios. Eso es lo más importante dentro de las organizaciones. ¿Quién me quiere contar? ¿Por qué razón? A ver, mis chinitos. Cuando yo digo, a ver, escúchenme bien. Cuando yo digo responderán solidaria, ilimitada
y subsidiariamente de sus obligaciones, ¿eso qué implica? Profe, que si alguna de las partes se retira, el que tiene que responder por todo y pues va a ser más complicado, ¿no? De que tenga que No, realizar reportes, no, pagar, no, ¿no? no, no, no. No, porque todas las empresas sucede exactamente lo mismo. Pero aquí hay tres palabras: solidaria, ilimitada y subsidiaria. Ustedes ya pasaron por administración, ¿cierto? Mis chinitos, Por ¿sí mi vieron la parte, administración o no? Y muy encima. contabilidad también. No, señor. ¿Cómo que Nosotros no. no? ¿Quién me dijo que no? Los de Vini. publicidad y criminalística, no, profesor. No, nosotros de criminalística no. Ah, ¿verdad que es que ustedes son particulares? Sí, 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 ya. Pues los demás, por favor. Bueno, a ver, mi Pues, chinito. profe, yo tengo una idea, pero no sé si es. Bueno, dígala. Pues a mi parecer, pues si una sociedad no está de acuerdo, digamos, una sociedad, si pongamos un ejemplo, las tres partes no están de acuerdo, todo eso puede generarse, puede ser inconvenientes en un futuro, ¿no? Y No, no, porque eso, entonces sucedería lo mismo. O sea, que sea una sociedad anónima, que sea una sociedad en comandita simple, de responsabilidad limitada, si los socios no están de acuerdo, pues inmediatamente va a haber problemas al interior de las organizaciones, ¿cierto? Pero bueno, voy a dejar de que se me estresen mis chinitos pensando y pensando en qué es lo que quiero que ustedes me comenten. Resulta que esta es una característica no solo importante, sino esencial y fundamental: la confianza entre los socios. ¿Por qué razón? Porque en estas sociedades, o en esta en particular, la sociedad colectiva determina que todos los socios responden solidaria, ilimitadamente, ilimitada y subsidiariamente por lo que la empresa haya contraído como obligación. Cuando hablamos de solidaria y de ilimitada, cuando habla de ilimitada es porque su capital personal está involucrado dentro de las empresas. Por ejemplo, Peláez Hermanos. Peláez Hermanos tiene tres hermanos, ¿cierto? Y tienen esta sociedad colectiva. ¿Qué sucede? Que Peláez Hermanos eh, realizó un negocio por 1.000 millones de pesos y por cualquier circunstancia esa empresa entra en crisis y no puede cancelar ese préstamo. ¿Qué es lo que hace la sociedad o la empresa que le haya prestado ese dinero? Pues ustedes ya conocen esencialmente qué puede suceder: que los va a demandar y los va a embargar. Mi pregunta es, si los embarga, ¿cierto? Es por 1.000 millones de pesos, es el valor de la deuda. Digamos que la empresa, totalmente con bienes y todo esto, vale 500 millones de pesos, ¿cierto? El valor de la empresa es de 500 millones de pesos, pero el valor de la deuda es de 1.000 millones de pesos. Y Hagan queremos el resto con los bienes personales. perfectamente, esa es la razón, que los bienes personales de los tres entran a ser embargados. Entonces, no solamente van a perder su compañía y todo lo que haya dentro de la compañía, sino que su casita, su carrito y todo lo que tengan va a ser embargado para pagar la deuda de la empresa. ¿Sí es claro? Sí, señor. sí, Señor, profe. Esa es. Pónganle cuidado cómo a partir de ahora esta característica eh, cambia en un 50% en algunas y en un 100% en otras. Como dice el cuento, mucha atención. Bueno, entonces,
Tenemos la sociedad anónima, que es la empresa o el tipo de empresa más reconocida en el mundo. No porque haya más sociedades anónimas, incluso no sobrepasan el 20% del 100% del total de empresas en el mundo, pero son las más poderosas económicamente. Aquí podemos hablar en Colombia, podemos hablar de Bavaria, podemos hablar de Avianca, podemos hablar de Fabricato, podemos hablar de Coltejer, etcétera, etcétera. Todas esas empresas son sociedades anónimas, ¿cierto? Porque manejan cantidades muy grandes de capital, ¿cierto? ¿Qué es lo que la caracteriza? Igual, vea, al anterior, se constituye mediante escritura pública entre 5 o más accionistas. ¿La colectiva entre cuántos se puede conformar? Como mínimo. Niños. 2 o más. 2. Aquí como mínimo tienen que haber 5. Ya hay una diferencia. Quienes responden únicamente por el monto de sus aportes. Mire la diferencia. Solamente van a responder por el monto de sus aportes. El capital estará representado en acciones de igual valor. En el momento de la constitución se debe indicar el capital autorizado, suscrito nunca menos del 50% y pagado nunca menos del 33% del capital suscrito. Entonces, aquí entramos a varias decisiones, determinaciones y características que la hacen diferente a la sociedad colectiva en cuanto a la parte jurídica. La parte administrativa sigue siendo igual. Si hacemos una planeación, una organización, una dirección y un control en la sociedad colectiva, igual en la sociedad anónima debo hacerlo. Con las mismas herramientas, con los mismos elementos. ¿Qué cambia acá? La parte jurídica. Entonces, cambiamos primero el número de socios, que pasa de 2 a 5. Segundo, que únicamente responden por el monto de sus aportes. Primera pregunta, si la empresa, ¿cierto? Tiene un capital de 500 millones, estamos hablando de Peláez Hermanos del ejemplo anterior. Si la deuda es de 1.000 millones de pesos, si dentro de los 500 millones, ojo, oído, si dentro de los 500 millones de pesos, los 3 accionistas aportaron cada uno 50 millones de pesos, cada uno 50 millones de pesos, cuando le suceda un hecho jurídico a la empresa, ¿cómo responden los accionistas frente a la acción judicial? A ver, Humberto, que creo que estudia Derecho, o conoce Derecho, si es que me equivoco. Humberto. Sí, profesor, ¿cómo no? Sí, yo sí soy asesor jurídico, pero más que todo en la parte penal, profesor. Pero Ah, no sé, bueno, pero profesor, aquí es penal, mi chinito, ¿no es que están tumbando una empresa? pero yo creo Yo que sé, más que sí, todo, yo sé que eso sí, yo sé que eso sí. sí. Bueno, cuénteme, Pero yo creo, profesor, que sería sobre el 50%, profesor. no le entiendo. Es decir, que si obviamente hay un embargo o una medida cautelar, pues considero yo que debe ser obviamente sobre el capital que tenga cada uno de los accionistas. Eso yo, Ujú. profesor. Démelo con números como yo lo acabo de hacer. A cada uno responde hasta sus 50 millones. ¿Y el resto? Me imagino que con los bienes de la empresa y lo demás se Los bienes de quedará la, pendiente. los bienes de la empresa, ¿hasta qué monto llegan? 500 millones, digo, profesor. Es correcto. Y dentro de los 500 millones hay 150 que dieron los inversionistas. O sea, la empresa, dentro de lo que ha crecido y ha comprado y ha construido, son 350 millones de pesos, ¿cierto? O sea, son 150 de los accionistas, 350 que es el resultado de sus diferentes actuaciones a nivel de empresa. Sumados los dos nos dan 500. La deuda es de 1.000 millones de pesos. Luego,
por cuánto van a responder los accionistas. Solo por los 500 millones. ¿Y el resto? Silencio total, mis chinitos. Resulta que aquí El está nombre de la la gente con AVE. resulta que aquí está la diferencia. 100% en términos jurídicos diferente la colectiva a la anónima. En el caso de la colectiva ya vimos, los otros 500, mis chinitos a pagar. En este caso, solamente responden por los 150 millones que alguien lo dijo allá, por cada uno aportó 50, más le quitan lo que han construido de la empresa, que son los 350 millones de pesos, o sea, se pierden, entre comillas, no se pierden, se utilizan esos 500 millones de pesos para cancelar la deuda. Y los otros 500 millones de pesos, como se diría en el argot popular, se perdieron. ¿Sí? Porque la empresa no tiene cómo responder. Así uno de los inversionistas que aportó 50 millones, en este momento él solito tenga 1.000, 2.000, 3.000, 200, 400 millones de pesos, el patrimonio no puede ser embargado ni utilizado como parte de la deuda. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Bueno, ahora cuando hablamos de la Constitución, ojo con lo que yo estoy hablando, porque posiblemente les va a salir en su parcial. Dice, en el momento de la Constitución se debe indicar el capital autorizado, el suscrito y el pagado. El capital autorizado es aquel que solicitan las personas que van a crear la empresa para que ésta pueda funcionar. Entonces, quedémonos en Peláez, hermanos. Resulta que ellos comenzaron la empresa con los 150 millones de pesos. Cada uno aportó 50. Pero resulta que ellos le dicen a la Cámara de Comercio, oiga, yo voy a aportar 150, pero realmente yo necesito tener 300 millones de pesos. Entonces, ustedes me autorizan a que yo cree la empresa con 500 millones de pesos, y la Cámara de Comercio dice, listo, no hay problema, siempre y cuando usted en el primer año me cancele el 50% del capital autorizado. ¿Cuál fue el capital autorizado? 150 millones, 300, perdón, 300, ¿cierto? Entonces, al primer año debe tener como mínimo 150 millones de pesos. Ese es el capital autorizado. El suscrito es el que yo tengo en efectivo, el que yo voy a decir que tengo. Eso lo demuestran mediante el banco y mediante... No es que yo diga, es que yo tengo cada uno va a aportar 50 millones de pesos, entonces la Cámara de Comercio le dice, muéstrame, ¿dónde está su plática? No es que van a llevar allá los 150 millones de pesos, ¿no? Dicen, sí, señores, yo tengo en el banco, muéstrenme a ver sus balances, a ver, o su extracto bancario. Y sí, efectivamente, cada uno tiene allá como mínimo 50 millones de pesitos, ¿cierto? Entonces, suscriben la empresa, digamos, en un momento determinado, por 200 millones de pesos. Ah, pero es que no tengo sino 150. Sí, señor, no se preocupe. La empresa se le autorizan 300 millones de pesos. Usted suscribe 200 millones, ¿cierto? Pero ¿cuánto van a pagar? Chinitos, 250, ¿no? 100. ¿Cuánto?
250, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto se autorizó? 150, ¿no? No, señor. No, 300. 300. ¿Por cuánto se suscribió? ¿Por cuánto? ¿Cuánto? 200. 200. ¿Y cuánto se pagó? 150. Muy bien, ustedes ya pueden hacer su ejercicio Perdón, rápidamente. profesor, me aclara un poquito porque lo de los 200 no me quedó claro. A ver, cuando usted crea la empresa, usted pide una autorización. ¿Cierto que sí? En Cámara de Comercio. 300 millones de pesos. Pero resulta que usted dice, yo necesito para comenzar la empresa 200 millones de pesos. No los 300. Los 300 lo voy a solicitar porque en la medida en que voy creciendo, pues tendría que estar haciendo cada que crezca una modificación en la Cámara de Comercio que se aumente el capital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pido la autorización de una vez por 300, por 400, por 500, por lo que yo considere que voy a necesitar a futuro en el funcionamiento de mi empresa. Listo, ya me autorizaron los 300. Pero usted por cuánto considera que va a poner en funcionamiento totalmente su empresa. Ah, no, pues con 200 millones. Entonces la suscribe por los 200 millones de pesos. ¿Sí? O sea que usted en un momento determinado, antes de un año, debe tener 200 millones de pesos en capital que debe demostrar en la Cámara de Comercio. Me autorizaron 300, yo dije que iba a tener 200, pero en este momento no tengo sino 150. Entonces, en el primer año, ¿cuánto debe conseguir este señor para cumplirle a la Cámara de Comercio? En un año 200. Mi niña, escúcheme. Todos, a ver, hablo más despacio. ¿Estoy hablando muy duro o muy complicado? A ver, 3 tipos de capital. Uno que se autoriza, otro que se suscribe. Yo digo, la empresa la necesito con X capital, pero no tengo sino tanto capital. Me autorizaron 300, la suscribí por 200, pero en el momento solo tengo 150. Entonces la Cámara de Comercio le dice, listo, mi chinito, no hay ningún problema. Lo importante es que como mínimo cuando se cumpla el primer año, usted tenga la platica del valor suscrito. ¿Cuánto le faltaría? Pues 50, profe. Porque pues ya tiene Ah, capital. 50. muy bien, mis chinitos, caray. Bueno, vuelvo y le repito, ¿es claro o no es claro? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, eso lo veremos a ver si alcanzamos al final de la clase. Mucho cuidado, mis chinitos. Viene otro tipo de sociedad que se denomina de responsabilidad limitada. Casi que la palabra nos lo está diciendo. Sociedad de responsabilidad limitada, que tiene una sigla que necesariamente, escúchenme, necesariamente debe colocarse al final de cada razón social. ¿Cuál es la sigla que debe estar dentro de las compañías colectivas? ¿Cuál es la sigla? Los niños no. Si están aquí en la Tierra o están por allá en Marte acompañando allá. No sé si es, por ejemplo, el nombre de una de las personas con Sí, hermanos o hijos. es correcto, mírenlo acá, lo acabamos de ver. Compañía, hermanos e hijos. A ver, mis chinitos, por favor, mucho cuidado. Compañía, hermanos e hijos
inmediatamente tengan estos nombres, sabemos que es una sociedad colectiva. Peláez y compañía, Peláez hermano, Peláez e hijos. E incluso ya surgió una palabra a la más de 50 años, no, menos como unos 30, que también se le puede agregar a la razón social, que es sucesores. Resulta que se creó con la compañía Pérez e hijos. Entonces murió el señor Pérez y entonces la compañía debe cambiar su razón social porque Pérez ya no existe. Pero para identificar a la empresa, yo le coloco Pérez y sucesores. ¿Sí? Bueno, entonces, la anónima ahí lo tiene escrito. SA. Ahora vamos a ver por qué es tan importante. SA. Y la responsabilidad limitada, la sigla LTDA. Ya vamos a ver qué pasa cuando no sucede esto. Este tipo de sociedad se constituye en escritura pública entre como mínimo 2 socios y como máximo 25. Pregunta: ¿cuántos socios como máximo deben tener las sociedades colectiva y anónima? La colectiva, 2 o más, profesor. Por eso, ¿cuántos como máximo? La colectiva 2, ¿no? ¿Cuánto? Colectiva máximo 4. Oh, ¿de dónde inventó Yo usted creo eso tan que es horrible? ilimitado el número de... el número. Ilimitado. O sea, la colectiva y la anónima no tienen un tope de socios, tienen un mínimo. Colectiva 2, anónima 5. ¿Sí? Pero el número de socios puede llegar a 1.000, 2.000, 5.000, 1.000.000, como existen las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas, cuando ustedes no lo crean, pueden tener 1.000.000 de socios. Si no, miremos, por ejemplo, a Avianca, que venden acciones. Ustedes en este momento, en este instante, váyanse a la bolsa de valores y compren acciones. Ustedes le compran a varios fabricantes, Coltejer, a la Exo, a la multinacional, todos venden acciones y usted en ese momento, así la acción le cueste 1.000 pesos y la empresa cueste 5.000 millones de pesos, pues si usted es dueño de 1.000 pesos de esa sociedad, porque si no es que usted ya es socio. Bueno, entonces, vuelvo y le repito, mis chinitos, ojo, 2 socios, máximo 25. Quienes responden según sus aportes. En algunos casos, de acuerdo a los artículos 354, 355 y 357 del Código de Comercio, alguien me quiere indicar qué es el Código de Comercio y qué representa para las empresas. Profesor, tengo entendido que es un reglamento del sector comercial, industrial y del turismo, profesor. No, empresarial. El Código de Comercio es la máxima ley que rige a todos los comerciantes. Mira, hay comercio, ¿cierto? Y allí dentro de estas normas está todo esto que les estoy hablando. Todo esto que está aquí, eso sale del Código de Comercio. Entonces ustedes entran al Código de Comercio, buscan sociedades y en sociedades les aparece todo esto que yo les estoy contando, ¿cierto? Entonces, en los artículos 354, 355 y 357, que eso sí olvídense que les voy a preguntar, porque eso sí sería ilógico, la responsabilidad de los integrantes será solidaria e ilimitada. No, aquí no es ilimitada, sino limitada. Limitada, porque es responsabilidad limitada, de acuerdo con su capital. ¿Sí? Su responsabilidad, perdónenme, hay que ilimitada y es limitada.
Esto ocurrirá, por ejemplo, si no se incluye en la razón social. Bueno, ahora sí vamos a encontrar la razón por la cual debe bautizarse, entre comillas, la sigla de la Constitución de la sociedad. Ya les digo por qué es obligatorio. Aquí simplemente dice que la palabra limitada o su abreviación LTRA. ¿Qué pasa? Léanlo ahí, despacio, despacio. Yo estoy diciendo, como mínimo 2 socios y como máximo 25. Si estaba escrito bien, yo fui el que me apresuré. Como mínimo 2 socios y como máximo 25, quienes responden según sus aportaciones. ¿Sí ve que hay un puntico? En algunos casos, de acuerdo a los artículos 354, 355 y 357 del Código de Comercio, la responsabilidad de los integrantes será solidaria e ilimitada. Estaba bien escrito. ¿Cuándo ocurre eso? Van a decir, oiga, pero usted nos acaba de decir que solamente hasta el monto de sus aportes. Mire aquí, que le responden según sus aportaciones. Pero según los artículos 354, 355 y 357, esos aportes se vuelven solidarios e ilimitados. ¿Cuándo? ¿Cuándo se vuelve así? Niños. Profe, ¿será que me puede repetir la pregunta? Porque, por ejemplo, en el caso de un préstamo en un banco, si no colocan de pronto, o bueno, no en un banco, en un contrato, no colocan que es limitada, digamos que la empresa puede alegar que no sabía, que no respondía sino hasta cierto monto, no sé. Ahí es la idea. Perfecto, perfecto. Esa es la idea. Pero ya les digo más exactamente. Esa es la idea. A ver, ustedes son unas personas muy expertas en interpretar los textos. Entonces, ustedes van a aplicar la heurística. ¿Cómo interpreto? Se van a volver heurísticos, mis chinitos. ¿Qué significa todo esto que está escrito en la sociedad de responsabilidad limitada? Por favor, despacio, sin afanes. ¿Cuál es la responsabilidad de los socios en 2 momentos? Uno, cuando responden solo por sus aportes. Y 2, cuando responden hasta con su patrimonio. ¿En qué momento sea eso? Léanlo. Profesor, Sí. tú ves que tengo una pregunta acá respecto al artículo 357, si es tan amable me la aclara, porque en la parte final de este artículo manifiesta que dice que no aparecieron los estatutos hará responsables a los asociados solidaria e ilimitablemente frente a terceros. Profesor, no entiendo Eso es lo que está diciendo. Y esa es mi porque pregunta. es el artículo 357, profesor, pero no Sí, sí. veo el texto bien. Eso es lo que les estoy preguntando. Humberto, Sí, señor, cómo no, es sí, que señor. ustedes tienen la ventaja de que pueden consultar en internet el texto y me dejan por fuera. Sí, eso es lo que les estoy preguntando exactamente. Eso que acaba de leer usted es lo que les estoy preguntando. Ahí está escrito, aquí está escrito. Sí, más que el que le acaba de leer específicamente es lo que dice el artículo 357 en la parte final, profesor. ¿Qué dice? Es lo que le acaba de expresar, profesor, dice que que de no aparecer en los estatutos habrá responsables a los asociados solidaria e ilimitablemente frente a terceros. Esa Bueno, parte. eso, explíquemelo, explíquemelo. Sí.
Esa es la trompa en la uña que le pone la figura jurídica, profesor. Ay, mis chinitos sí me van a matar. A ver, ¿ninguno da con el Profe, creo que chiste? todos responden, ¿no? Sí, sí, pero la pregunta, a ver, mis chinitos, si estuviera yo allá en el salón les da una palma en esa cola. A ver, juiciosos, escúchenme bien. Hay una sociedad que se denomina responsabilidad limitada, ¿cierto? Resulta que ellos tienen jurídicamente una responsabilidad. Los socios de responsabilidad limitada tienen una responsabilidad solo hasta el monto de sus aportes. Aquí lo está diciendo. No hay problema. Pero ¿en qué momento se vuelven solidarios e ilimitados frente a la deuda? ¿En qué momento? Cuando el nombre de la empresa nos lleva la palabra limitada. Ah, este chinito al fin. Cuando en la razón social la palabra ilimitada o sobrevaloración limitada no aparece. Lo acabo de leer allá. ¿Humberto fue el que leyó? ¿Quién leyó Sí, eso? señor, cómo no. Sí, señor. A ver, léalo por favor, el 357. Y lo leyó 2 veces. Humberto. Profesor, sí, qué pena, no tenía apagado el micrófono. Dice el texto completo, profesor, del artículo 357, de renglón seguido, dice que la sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTDA, que de no aparecer en los estatutos, hará responsables a los asociados solidaria e ilimitablemente frente a terceros. Profesor, mire Ahí entonces, está, lo leyó 2 veces, mi chinito. Cuando no aparece, por eso le decía yo, ojo con las abreviaturas, perdón, con las siglas o abreviaturas que deben aparecer en las sociedades. Si por alguna razón, porque es que la niña que estaba digitando no colocó en la escritura pública la palabra limitada, entonces inmediatamente se constituye como una sociedad solidaria e ilimitada. Entonces, cuando usted hace un negocio, ¿cierto? A ver, señor, yo hago un negocio con usted, mire, de tanto, tanto, tanto. Sucede lo que sucede. La empresa no tiene cómo pagar y vienen y le amargan los bienes a los dueños de la empresa. Oiga, pero si yo no respondo ni por mis aportes, muéstrame la escritura. Ay, es que se nos olvidó. De mala, mi chinito. ¿Qué hacemos? Miren lo que implica no colocar la sigla. Usted hace o manda imprimir facturas con el nombre de su sociedad. Pérez, compañía de muebles Pérez. Y lo dejó así, ¿cierto? Hace un negocio. Usted considera, porque no se dio cuenta, que usted está creando una sociedad de responsabilidad limitada, ¿cierto? Y deja dentro de la factura o en el encabezado de la factura Sociedad de Muebles Pérez. Y por alguna circunstancia se le olvidó limitada. Si algo llega a suceder con algún negocio y a ustedes los demandan o al dueño de la empresa la demandan, ¿qué le sucede a ese dueño? Pregunta, ¿qué le sucede a ese dueño? ¿Le embargan todos los bienes? Perfectamente. Ah, es que se me olvidó. Qué pena. Pero usted responde. Esa es la gravedad jurídica cuando uno no le pone atención a a todas estas normas que rigen a las sociedades. Entonces, por eso no es tan alegre colocarle el nombre a una sociedad cuando no la identifica. ¿Listos?
Ojo con sus sociedades que van a crear más adelante. Sociedad en comandita simple. Dice la sociedad en comandita simple que se constituye mediante escritura pública entre uno, ojo, o más socios gestores. Uno o más socios gestores. Y uno o más socios comanditarios o capitalistas. Los socios gestores responderán solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones, mientras que los capitalistas en relación a sus aportaciones. Así, los socios gestores se encargarán de la administración de la sociedad. Ojo, los socios gestores se encargarán de la administración de la sociedad y el desarrollo de los negocios, y los socios comanditarios serán quienes aporten el capital. Los dejo que analicen este contexto y les hago una pregunta. Seguimos con el problema tenaz de Peláez, que creó que en este momento el capital de la empresa es de 500 millones de pesos, que aportaron 150 millones de pesos. Y digamos, aquí va a haber un cambio, que los otros 50 millones de pesos, los aportaron socios capitalistas, ¿cierto? Los 150 millones eran los tres hermanos Peláez, ¿cierto? Que constituyeron la sociedad. Y los otros 50 millones para completar los 200 que me exige la sociedad, llegaron dos personas, cada una aportó 25 millones de pesos, pero entran como socios capitalistas. ¿Hasta ahí es claro o no es claro, mis niños? Si están despiertos, se me durmieron. A ver, ¿si es claro o no es claro? Profesor, estamos ahí. Yo de mi parte estoy analizando bien, profesor, la situación. Sí, ojo, porque esto tiene sus bemoles. Por eso yo lo hago con una, digamos, con una muy despacio, para que ustedes vayan asimilando todos los conceptos. ¿Sí? Resulta, vuelvo y repito lo que estoy comentando. No importa que nos quedemos toda la mañana analizando esto. A mí lo que me interesa es que ustedes lo tengan claro y no, bueno, sigamos con la sociedad comandada por acción de ustedes. No. Hasta que ustedes no estén claros en esto, pues yo no puedo continuar. Les voy a colocar el mismo ejemplo. Se crea la sociedad Peláez Hermanos. Son tres hermanos. Cada uno de ellos aportó 50 millones de pesos. Sumados dan 150 millones de pesos. Cuando yo fui a la Cámara de Comercio, solicité 300 millones de pesos como capital que a futuro voy a conseguir. Resulta que ellos me dicen, perfecto, no hay ningún problema, su empresa tiene un capital de 300 millones de pesos. Pero resulta que en ese momento yo le dicen, oigan, no, es que no tengo sino 150. Y la Cámara de Comercio le dice, no hay problema. Páguenme esos 150 millones de pesos y los otros 50, en el transcurso del año, usted me los consigue. Resulta que los tres hermanos dicen, oiga, venga, en lugar de estar pensando en que vamos a vender más, perdón, que vamos a conseguir 50 millones más de capital, ¿por qué no traemos dos socios que aporten el capital? Llegan dos socios nuevos
Cada uno coloca 25 millones de pesos y se completan los 200 millones de pesos que les están exigiendo. ¿Hasta ahí hay alguna dificultad? No, está claro. Bueno, resulta que entramos en el ejercicio. ¿Cómo les parece que la empresa hizo un negocio por 1.000 millones de pesos? Peláez. Y entonces, por razones del mercado y de la economía, esta gente no puede pagar los 1.000 millones. ¿Qué hacemos? Hay que demandarla y hay que ejecutarla. Cuando vienen los abogados de la empresa con la cual ellos hicieron negocio, vienen a hacer el embargo de bienes. Cuéntenme, ¿cómo actuaría ahí el embargo? Se toman primero de los 3 hermanos y luego completan o les quitan más poquito a los que tienen el 25, que pusieron 25 millones cada uno, como de ¿Cuánto acuerdo les, a la cuánto les quitan a proporción. cada uno de ellos? Pues los 25 millones a cada uno y pues con su patrimonio lo que haga falta, pero siempre van a los otros que dieron 50 millones. Hasta ahí va como una niña muy hermosa. Pero la última parte no es cierta. Mire lo que dice aquí. Los socios gestores. ¿Quiénes son los socios gestores de esta empresa? Los Pues 3 que la crearon. hermanos. Ellos responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones. ¿Sí? O sea, a ellos les embargan su patrimonio. Pero como ingresaron dos socios capitalistas, cada uno con 25 millones, ¿cuánto les embargan a ellos? Ah, solo los 25 millones. Muy bien, mi chinita. Solo 25 millones a cada uno. O sea, a los tres, o sea, lo primero que hacen es, ya tenemos 50 millones acá. Listos, ustedes váyanse para su casita, que les vaya bien. Los otros 950 millones de pesos se los van a embargar a los tres socios. ¿Si es claro o no es claro? Cuéntenme. Cuando ustedes se callan me ponen Para a mí. mí sí. Bueno, para los demás, Sí, es claro, profe. Sí, profe, yo entendí. bueno, perfecto, perfecto. De una vez los voy a poner a pensar. Mañana a primera hora hay una evaluación individual. Individual, mis chinitos, de las sociedades en Colombia. ¿Listos? Bueno, para que vayan alistando sus conocimientos. Sociedad en comandita por acción. Bueno, para redondear la idea. Como aquí dice que se constituye mediante escritura pública, o sea que esta sociedad en comandita simple debe tener como mínimo un socio gestor y como mínimo un socio comanditario. No puede ser de solos gestores ni puede ser de solos comanditarios o capitalistas. Los comanditarios o capitalistas son los que responden limitadamente, ¿sí? Por sus aportes. Entonces estas sociedades tienen esa característica. Unos responden por la totalidad de la deuda y otros responden solamente hasta el monto de sus aportes. Pero ¿quiénes son los que administran esa sociedad? Los 3 hermanos. Los Es tres hermanos, correcto. los gestores. Los socios gestores. Muy bien. Creo que quedó totalmente clara la idea, ¿sí? Sí, señor. Bueno. Entonces, por favor. Venimos ahora con la sociedad en comandita por acciones, cuya sigla es SCA. Perdón, arriba en la anterior era C.NC.
Ahí hay un en, no es que se fue. S en C, sociedad en comandita, S en C. Y la sociedad en comandita por acciones, SCA, sociedad en comandita por acciones. Se constituye mediante escritura pública entre uno o más socios gestores y, ojo, al menos 5 socios comanditarios o capitalistas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos comanditarias en términos de socios? Que en el simple solo Cantidad. exigen 1 y en el otro exigen 5. ¿5 qué? Socios capitalistas. Correcto. Termine siempre la palabra, porque usted me dice uno o más socios, ¿pero qué? ¿Socios cuáles? Aquí es importantísimo, fundamental. Y jurídicamente usted me puede mandar a la cárcel si no me establece qué tipo de socio soy, ¿no? Entonces, uno o más socios gestores, al igual que el anterior, pero al menos 5 socios comanditarios o capitalistas. Aquí arriba, uno o más socios comanditarios o capitalistas. Es la diferencia entre los dos. El número de socios comanditarios o capitalistas. La responsabilidad de los socios es igual que en la sociedad en comandita simple. O sea, los gestores, ilimitadamente, los capitalistas o comanditarios, hasta el monto de sus aportes. El capital se representa en acciones de igual valor, que son títulos negociables aportados por los socios capitalistas y también por los gestores, ¿cierto? Al igual que las sociedades anónimas, los únicos que generan títulos negociables son las sociedades anónimas y las sociedades en comandita por acciones. ¿Alguien me quiere contar por qué razón es importante que una empresa pueda emitir acciones frente a otra que solamente está respaldado por los aportes de sus propietarios? Por los gestores, profe. A ver, respóndame la pregunta. La pregunta es, ¿por qué razón? ¿Por qué razón es importante que una sociedad pueda generar acciones frente a una sociedad que solo está respaldada por sus aportes? ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Que una solamente diga, bueno, los tres aportaron 150, bueno, listo. Mientras otra dice que es por acciones, dice, bueno, yo aporté los 150 millones más voy a vender acciones en el mercado para completar los otros 50 millones. ¿Cuál es la diferencia? No, profe, la verdad no sé. Bueno, mis chinitos, pasa lo siguiente. Resulta que una de las empresas que más posibilidad de capitalizarse tienen son las que son, y discúlpenme, son las que están respaldadas por acciones. ¿Sí? Porque cuando usted no tiene capital, mire lo que pasó, es que quiero hablar muy lentamente, lástima que no los tenga al frente. Mire lo que pasó con Peláez, hermanos, cuando tenían una deuda de 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Y solo tenían 500 millones entre los 200 que habían aportado con los nuevos socios que entraron y los 300 que se construyeron en la sociedad, ¿cierto? Cuando sucede lo que sucede, que ellos no tienen cómo pagar los 500 millones de pesos, porque es por aportes, porque es colectiva,
porque no puede emitir acciones y entonces viene el embargo. No solamente pierden la empresa, sino que pierden parte de su patrimonio. ¿Ustedes creen que si fuese una sociedad por acciones, le pasaría esto? ¿O qué piensan de ello? ¿Qué harían ustedes? A ver, mis chinchos, se me volvieron gerentes. Voy a convertir a Peláez Hermanos a Peláez Sociedad Anónima. O más bien, Peláez SCA. Peláez Sociedad en Comandita por Acciones. En este momento, Peláez Sociedad en Comandita por Acciones es una empresa que tiene el mismo problema que tenían sus primos Peláez Hermanos. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo resolverían ustedes, gerentes en potencia de esa empresa? ¿Cómo lo resolverían? ¿Mis chinitos no sirven como gerentes? Ay. Oye, ¿cuántos son ustedes? Pues se me voy a mirar, porque es que no hablan sino 2 o 3 y aparecen como 50 acá. Profe, en sí, ¿cuál es el problema? Es que me tiendo a enredar y quiero Ay, como... pues el mismo problema, pero ahora se convirtió de colectiva a sociedad en comandita por acciones. Ese es el mismo problema. ¿Usted cómo lo resuelve el problema de la deuda? Esa es la pregunta. Si ahora es una sociedad en comandita por acciones, ¿cómo resuelve el problema? Pues, según lo que yo... Ahí dice que las acciones, o sea, el capital que tengo se va a representar en esas acciones, ¿sí? Que son títulos negociables. Y para pagar las deudas se pagaría con acciones, ¿no? Pues ya las tiene porque no hay que estar representado en 200 millones de pesos. Pero es una buena idea. Ojo lo que vamos a hacer. Pero lo que usted acaba de decir es una buena idea. Resulta que como ya se convirtieron en sociedad en comandita por acciones, ¿cierto? Entonces, convirtieron el aporte que tenían en capital, 150 millones de pesos, 3 de 50 y 2 de 25, con los socios que llegaron posteriormente. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Bueno, el señor. capital ahí está clarísimo. 150, 50, 50 y 50, y 25 y 25. En ese tipo de sociedades, que son las colectivas, solamente tiene representación el aporte, que es que significa que tengo 50 millones de pesos y se quedan en los 50 millones de pesos. Pero en las sociedades que tienen acciones, yo convierto esos 50 millones en papelitos. Entonces ya tengo 50 millones de pesos en acciones, cada uno de ellos. Y los otros dos tienen 25 millones de pesos en acciones. Como ya todo se volvió acciones, los 200 millones se convirtieron en acciones, ahora mi empresa puede emitir acciones, porque tengo la autoridad para vender acciones, por ser una sociedad anónima, o como aquí lo decía, a ver, mis chinitos, porque si ustedes se me quedan por ahí enredados y ahí peor. Acá vea, dice, el capital se representa en acciones de igual valor que son títulos negociables aportados por los socios capitalistas y también por los gestores. Es lo que acabo de hacer al pasar de una sociedad colectiva a una sociedad en comandita por acciones. Les volví su plática, que era billeticos, en papelitos, que son títulos negociables. O sea que en cualquier momento, si uno de los, antes del problema, si uno de los señores Peláez se quiere retirar de la empresa, ya no tiene necesidad de decirle al hermano, oiga, necesito retirarme porque es que yo necesito la plata. No, usted tiene los papelitos,
se va a la bolsa de valores y le dice, mire, yo tengo 50 millones de pesos en acciones, venda esas acciones y habrá personas allá afuera que los compren, incluso a mayor valor. Y yo le digo, bueno, cuando yo creé la empresa, cada acción valía 1.000 pesos, pero ahorita las vendo y denme 1.200 por cada una, ¿cierto? Pero bueno, ese no es el problema y si no se me enredan peor. Entonces, son títulos negociables. Si yo debo, o ya tengo 200 millones en acciones, ¿cierto? En este momento, en este instante, ¿cuál sería la solución de esta sociedad en comandita por acciones frente a la deuda? Y aquí uno de sus compañeros dio una respuesta que es totalmente válida. Si le estaban poniendo atención, ¿no? Díganme, ¿cómo solucionaría ese problema de los otros 500 millones que le hacen falta? Vender las acciones. No, pues ya las tienen. Les darían 500. Si tienen 500, perdón, si tienen 200 les darían, bueno, si hay 500, si hay 500 millones de deuda, ya hay en acciones 200 millones, pues al venderlas les dan 200 millones. Entonces, ¿cuál sería la solución? Profe, La una embargaría. pregunta. Uno no Las, puede subastar una acción para tener las un pueden dar precio como gratis. garantía para un préstamo. Mis chinitos, mis chinitos. ¿Embargarían las acciones? A ver. Esta empresa, esta que estamos leyendo, ya pueden emitir, les estoy dando la respuesta, ya pueden emitir acciones porque se constituyeron en sociedad en comandita por acciones. Parte de la respuesta la dio el último compañero que intervino, ¿cierto? A ver, les voy a dar la respuesta porque Pueden ustedes... emitir más acciones y agregar más socios. Perfecto, emite 500 millones de pesos en acciones y le van a llegar cantidad de personas, claro, ya el valor de la autoridad sobre la empresa ya se le complica porque entran más inversionistas. Y entonces Como usted lo en que lugar hizo de... Ecopetrol hace unos años, ¿sí? No, pero es que, a ver, ahora te explico por qué es diferente. Eso es para capitalizar la empresa, que era una de las respuestas que quería. Entonces, en este momento, en este instante, tenemos un problema de 500 millones de pesos que para Peláez colectiva acabó con la empresa, porque hasta embargaron a sus socios. Pero en comandita por acciones soluciona el problema porque saca al mercado 500 millones de pesos en acciones para que inversionistas externos las compren. Obviamente se van a volver socios de la empresa, pero se salva la empresa y se emiten 500 millones de pesos. Le digo al señor que les debo, mire, aquí están sus 500 millones de pesos y listo. O la emito por los 1.000 millones para que no tenga que vender las mías. Entonces saco acciones por 1.000 millones de pesos, que es la deuda, ¿cierto? Le digo, mire, saqué 1.000 millones de pesos a la venta, me los compraron, tomen sus 1.000 millones de pesos y entran 50, 100, 200 inversionistas más a la empresa. ¿Sí es claro o no es claro? Sí, señor. Bueno, antes de llevarlos al paredón mañana, vamos a hacer un ejercicio en la práctica, porque veo que esto no es tan sencillo como se piensa. Entonces, ¿para qué voy a hacer un ejercicio cuando a pesar de que ustedes están aquí y me están escuchando, pero esta parte jurídica y esta parte administrativa a veces es un poquito complicado de manejar desde este punto de vista, no desde que haya tantos socios y que ustedes ya lo deben manejar? Es en el caso de un problema, porque ustedes van a crear su empresa y entonces les suceden algún problema y entonces ustedes no saben qué hacer. Pues mañana vamos a encontrar parte de esa solución. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería? Y voy a contarles otra vez el ejemplo completo.
Mañana lo vamos a llevar a la práctica con un ejemplo, para que ustedes me entiendan. Menos la diferencia entre sociedad y sociedad, sino la diferencia en cuanto exista un problema y ustedes cómo pueden solucionarlo de capital. Recuerden que ya no salimos de la planeación y control de la dirección, eso ya salió por este momento de lo que estamos planteando. Ahora tenemos un problema jurídico y administrativo cuando se plantea que existe una posibilidad de perder la empresa o una posibilidad de salvarla a través de acciones. ¿Cómo se dio el ejemplo de Peláez Hermanos? Y les resumo, pónganle mucha atención. Por favor, vamos a hablar de Peláez Hermanos. Peláez Hermanos es una sociedad colectiva donde sus socios responden solidariamente. Se presentó el problema. Ellos solamente tenían 150 millones de pesos, que fue el capital suscrito, el capital pagado. A raíz del crecimiento de la empresa tenían 300 millones de pesos, pero como dentro del año necesitaban recaudar los 50, involucraron a 2 nuevas personas. Cada una de ellas aportó 25 millones de pesos. Entonces tenemos un capital en plática, en billete, 50 millones que aportó cada socio, 150. 25 que aportó cada uno de los nuevos socios, 200 millones de pesos. Tal como está constituido en ese momento, si sucede el problema de los 1.000 millones, pues los embargan a todos, pero ¿qué pasó allá, hombre? Pero resulta que a los de 25 millones solamente les embargan esa parte que tienen dentro de la empresa. De 25 millones, le dicen, ustedes ya no son socios de acá, esa plática pasa para los acreedores, y los de los 150 millones de pesos, muéstrenme a usted que tiene su casita, su carrito, todo se lo quitamos para completar el valor de los 1.000 millones de pesos. Hasta ahí es claro, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. bueno. Resulta que vamos a hacer una conversión. Ya en vista de las circunstancias, vamos a volver esa sociedad colectiva en una sociedad en comandita por acciones, ¿cierto? Resulta que en esta sociedad en comandita por acciones, yo puedo emitir acciones por una cantidad ilimitada. Claro que aquí normalmente se emite la cantidad de acciones que ha sido autorizada, pero para el caso del ejemplo, vamos a emitir la cantidad que yo necesito. Entonces, como puedo emitir acciones, lo primero que hago es transformar el dinero. Tengo que pedir, obviamente, la autorización. Tengo que pedir la autorización a la Cámara de Comercio para que me conviertan compañía y hermanos en sociedad en comandita por acciones. Eso no es tan alegre que ahora a partir de mañana entonces me vuelvo una sociedad de comandita. No, todo eso tiene un proceso jurídico. Ya le digo, mire, necesito convertir mi empresa en una sociedad en comandita por acciones. Ese dinero que yo les dije que tenía como capital suscrito, que eran 200 millones de pesos, ahora lo vamos a convertir en acciones de 1.000 pesos cada una. Entonces, si son acciones de 1.000 pesos, y son 200 millones de pesos, entonces son 20.000, creo que son 20.000 acciones que van a salir que van a constituir en la sociedad. Inmediatamente se convierte en sociedad por acciones. Tengo la fortuna de que lo hice antes de que se hiciese el negocio. Pero una vez se hace el negocio y no tengo la posibilidad de pagar, ¿cierto? En términos administrativos legales, yo puedo emitir acciones por los 1.000 millones de pesos. ¿Qué significa? Que sí pierdo el control de la empresa. Eso sí, lo pierdo. ¿Por qué lo pierdo? Porque yo solamente tengo 200 millones de pesos en efectivo, y de los 1.000 millones que voy a recibir, 800 millones le van a pertenecer
a los nuevos inversionistas. Pero salvé la empresa. ¿Por qué? Porque le devolví el dinero a los acreedores. Le digo, mire, ya vendí, esta gente no deja. ¿Quién es el que está ahí, hombre? Qué barbaridad. Espérenme un segundo porque esto está grave. Y aparte es que reggaetón, qué barbaridad. Cosa tan horrible. No sé quién es. Don Bran Palacios. Qué barbaridad, don Bran Palacios. Bran, Brenda es la cosa. Carajo, allá es que con reggaetón y todo, y yo aquí matándome por explicar. Brenda, Brenda. Bueno, ojalá mañana me responda. No, esto aquí tiene que tener una paciencia del santo Job. Entonces, finalmente, la sociedad se salva, no desaparece, no embargan a nadie. El único cambio es que llegaron nuevos inversionistas que potencialmente van a tener el control de la empresa. ¿Alguien de ustedes me quiere contar por qué razón Peláez, los tres hermanos Peláez, perdieron en esta nueva sociedad y ante la situación planteada por la deuda que se tiene, perdieron el control de su empresa? ¿Alguien me lo quiere explicar? Pues, Porque ¿cómo ya no llegamos son aquí? los dueños del 100%, tienen que contar con los otros dos accionistas. No, mi niña, a ver. Bueno, parte sí. A ver, ¿quién más me quiere Por dar una respuesta? haber emitido más acciones, Sí, ¿y qué pasa con haber emitido más acciones? que entran mucho más Llegan más accionistas. socios. Claro, ustedes hagan su contabilidad. Si vale 1.000 millones de pesos la deuda y ustedes solo tienen en acciones 200 millones de pesos, solo 200, 150 de cada hermano y 25 y 25 de los dos socios que estaban allí. Tengo 200 millones. De 1.000 millones, ¿cuánto es en porcentaje? ¿Cuánto es el porcentaje? Si tengo 200 millones y es una deuda de 1.000 millones, ¿cuánto es el porcentaje? 20%. El 20%, chinitos. O sea que el otro 80% ahora pasa a manos de quién? De De los otros otros socios. accionistas. De otros inversionistas que salvaron la empresa, pero se quedaron con la empresa. Salvaron la empresa, no los embargaron, no perdieron la empresa por lo que tenían invertido, pero ahora quienes las van a... Ah, bueno, no, es que esto va para mucho, mucho, mucho que cortar. Ellos pierden el control de la empresa, ¿de acuerdo a todo lo que hemos conversado? Pierden el control de la empresa. Yo no creo, profesor, porque obviamente los inversionistas entran solamente con capital, pero creo que el control de la empresa ellos no lo pueden. Lea los tres últimos renglones de Sociedad en Comandita Simple. Está aquí. Lea los tres últimos renglones. Por favor, Humberto. La responsabilidad es compartida, profesor, según lo que No, pero estamos... lea lo que dice ahí. Sociedad en Comandita sociedad comandita por acciones. Simple, no, léame lo que dice en Sociedad en Comandita Simple, que es Simple, los tres últimos renglones. Así los socios gestores se encargarán de la administración de la sociedad y el Sí oye, ¿no? desarrollo de Sí está procesos leyendo, ¿no? Los socios gestores se encargarán de organización de la sociedad. Y O sea, que pierde el control prácticamente. O sea, que sí se pierde el no control. porque se encargarán de la administración,
Los Ah, correcto, gestores son los que crearon la empresa. Ellos nunca van a perder el correcto, control de profesor, la correcto, ya sociedad. entendí. O sea, ellos nunca van a perder el control de la sociedad. De la sociedad administrativamente. Pero si la empresa se vende, pues los que menos van a recibir son ellos porque se quedaron solo con el 20% de las acciones. Pero administrativamente ellos nunca van a perder el control de la empresa. ¿Por qué? Porque los socios gestores se encargarán de la administración de la sociedad y el desarrollo de los negocios. Y los socios comanditarios serán quienes aporten el capital. Eso aplica para las dos empresas, ¿cierto? La responsabilidad, dicen sociedad en comandita por acciones, la responsabilidad de los socios es igual que en la sociedad en comandita simple. Lo acabo de leer. Entonces, de los 1.000 millones de pesos, que finalmente ahora ya no vale 200, ahora vale 1.000 millones, imagínense. Comenzamos con 150, se aumentó a 200 y ahora ya ven 1.000 millones. El problema, o no el problema, las circunstancias cambian. ¿En qué sentido? De que los socios gestores, los tres hermanos Peláez, pierden en capital el control de la empresa, en capital. Ojo lo que estoy hablando, no en administración. Ellos siguen siendo los administradores. ¿Por qué? Porque ellos todavía están arriesgando su patrimonio si algo le vuelve a suceder a la sociedad. Ellos tres, como dice el cuento y como dice en tono coloquial, la llevan por seguir siendo socios gestantes, capitalistas. Mientras que el resto solamente han aportado capital y solamente responden por los dineros que hayan aportado. Entonces, por esa razón, la administración de la sociedad queda en manos de ellos mismos porque nombran a un señor de estos que entró a administrar la sociedad y como él no responde con su patrimonio puede hacer cualquier locura y quienes nuevamente van a sufrir la situación van a ser los tres hermanos Peláez por ser socios gestores y tener su capital en riesgo. ¿Complicadita la clase de hoy o sencilla? Cuéntenme. No, profesor, discúlpeme, no quiero sacar excusas, me faltaba, pues para nosotros como criminalística es algo nuevo, pero muy interesante, profesor, muy interesante, pues porque obviamente es otros campos que no teníamos entendido, pero usted lo explica de una manera que uno como que capta bien la idea y se adecua realmente para poder interpretar más adelante lo que está acá explicando, profesor. Muchas gracias. No, a ustedes, de verdad, a pesar de lo que usted me acaba de comentar, eh, los compañeros de contaduría y de administración, digamos, no se les dificulta tanto, pero entender el manejo de estas sociedades no es sencillo digamos, por las implicaciones jurídicas que acarrea, por el tipo de socios, ¿cierto? Y por esa famosa responsabilidad. Entonces, eso tiene que tenerlo muy claro. Por eso les dije el día de hoy, por favor, mucha atención, muchísima atención. Parte de esto les va a salir en su parcial, pero para que haya más claridad, porque a mí no me interesa simplemente entregarles una serie de teoría y de conocimientos, sino que ustedes la apliquen y la aprendan. O sea, no tiene ningún sentido que yo pase corriendo por acá, los deje a ustedes con muchas dudas y no se las aclare. Entonces, para mañana, por favor, para mañana, eh, revisen sus conceptos, sus apuntes si los tienen. Yo por ahí a las 3 o 4 de la tarde, o de pronto un poquito por a las 5, estoy subiendo este material a la plataforma y allí de la plataforma ustedes pueden repasar lo que está aquí escrito, lo que yo tengo aquí presentado y si tienen dudas mañana las aclaramos antes del ejercicio que yo voy a hacer, ¿cierto? Y después ustedes son los que me van a responder a través de otro ejercicio. Pero, por favor, léanlo y analícenlo y mañana nos volvemos a reunir. Bueno, Listo, profesor, como no, muchas Sí, gracias. señor, gracias, profesor. Listo, profe, muchas Listo, gracias. profe. bueno, pues, hasta luego. Listo, Una profesor. pregunta. Doctor Sí, Evo, sí, El material de ayer no lo ha subido tampoco, sí, ¿cierto? señor. Todo está. Revísenlo.
Voy a Todo revisar está. de nuevo porque no apareció en Anoche plataforma. me dieron las 12 de la noche subiendo el material. Ok, profe, gracias. Sin embargo, voy a revisarlo porque es que lo que pasa es que tengo 3 cursos de planeación y presupuesto y de pronto, bueno, yo reviso, pero sin embargo, ayer subí todo. Anoche lo subí, anoche me dio muy tarde de la noche subiendo todo este material. Bueno, Listo, profe, gracias. bueno. Sin embargo, yo ahorita por ahí en media hora, no, porque ahorita sigo en clase nuevamente. Entonces, por ahí a las 5 reviso y si no está, pues subo. Y junto con este, bueno. Es un Muy descansito, amable, profesor. profe. Sí, señor. Bueno, pues hasta luego, que me les Hasta vaya luego, muy profe. bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Buen día, profe, gracias. Bueno, Al fin, Camilo. pero es que les dio